lo dijo en la primera hora. Muy bien, ¿qué decías? Ya está al aire. Estoy al aire. 7:40. Estaba buscando justamente información para la siguiente entrevista. Le agradezco al asambleísta Diego Esparza por conectarse con nosotros de modo telemático. Integró, habla en tiempo pasado porque se entiende que la comisión ocasional, una vez culminado su trabajo, se desarticula automáticamente. La comisión ocasional, que fue integrada por el Pleno de la Asamblea Nacional para investigar las denuncias de corrupción en el círculo más cercano del presidente de la República y lo que tiene que ver con el manejo de las empresas públicas. Investigación que a lo largo de 40 días tuvo una serie de elementos adicionales, ¿no? El caso León de Troya, por ejemplo, fue un elemento adicional que se incorporó, entre otros detalles. Ese informe fue aprobado el día de ayer y vamos a desmenuzarlo con el asambleísta Esparza. Asambleísta Esparza, bienvenido, buen día. Le saludamos mi compañera Belkis Sánchez y quien le habla Fabricio Vela. ¿Cómo le va? Buenos días, colegas periodistas. Un gusto a esta hora de la mañana saludar a su prestigioso medio de comunicación, a la audiencia a nivel nacional y de manera especial a la audiencia en mi provincia, Zamora Chinchipe. Gracias por la invitación. Gracias. Por cierto, en Zamora Chinchipe tenemos audiencia a través de 88.5 FM Estéreo. Hasta allá llegamos con esta señal informativa de Radio Sonorama. A ver, y quiero empezar tal vez por lo que más, con mayor fuerza se mediatizó y generó mucha polémica, que era la intención, constaba en el informe borrador, de establecer un señalamiento al presidente de la República por traición a la patria, adaptando el tipo penal del 353 del COIP, el numeral 7, con el numeral 1 del 129 de la Constitución, que habla de delitos contra la seguridad del Estado. Finalmente, por una moción del asambleísta Pedro Zapata del Partido Social Cristiano, la comisión decidió retirar esa causal. ¿Qué ocurrió en el análisis? Al final, ¿cómo llegaron ustedes a la conclusión de que se debía retirar esa causal, asambleísta Esparza? Usted lo ha dicho claramente, Fabricio. Se presentó un borrador de informe que fue trabajado, cada quien ponía sus elementos, sus aportes, sus sugerencias, sus equipos técnicos, jurídicos, pero finalmente quien debía presentar ese borrador informe, según lo dice la ley orgánica de la función legislativa, es la presidenta de la comisión, en este caso la colega periodista Viviana Veloz. Este borrador de informe tenía que remitirse a los periodistas, a los colegas asambleístas que son comisionados, para que en la sesión que fue convocada para el día de ayer, justamente en horas de la mañana, 8 de la mañana, poder dar lectura y poder incluso ahí recibir los aportes, las sugerencias y finalmente someter a votación y aprobación, como en efecto ocurrió. Así que más allá de eso, considero que se hizo un trabajo responsable, coherente, y finalmente hemos llegado a las conclusiones y recomendaciones de las que hoy el pueblo ecuatoriano conoce a través de los medios de comunicación que ayer hicieron cobertura, y que obviamente de lo medular de esta recomendación y de estas conclusiones es recomendar el juicio político al presidente de la República, al señor Guillermo Lasso Mendoza, por haber incurrido en el artículo 129 de la Constitución de la República del Ecuador, en los numerales 1 y 2, que tiene que ver con situaciones de poner en riesgo la situación de la seguridad del Estado, y también en delitos que tienen que ver en la administración pública, como es cohecho, peculado, concusión e enriquecimiento ilícito. Asambleísta, bienvenido nuevamente, buenos días. Entiendo lo que explica, sin embargo, me parece que es importante profundizar en la valoración que se hizo para quitar finalmente esto que se señalaba en el borrador de informe relativo a la traición a la patria, para determinar el presunto cometimiento del delito contra la seguridad del Estado. ¿Qué se valoró? ¿Qué fue lo que se analizó? Ustedes se tomaron un tiempo como comisión el día de ayer, precisamente en el marco de la sesión, en el contexto de un receso, para hacer el análisis definitivo y presentar el documento final que fue sometido a votación. ¿Cuál fue la valoración? Bueno, por supuesto que hubo una valoración, hubo el análisis, el planteamiento de algunos compañeros que representan a cada una de las bancadas, y finalmente bajo la moción presentada por el asambleísta del Partido Social Cristiano, en la que se solicitaba se retire esta situación, pues se logró con 5 de los 7 comisionados. Pero también es necesario aclararle al pueblo ecuatoriano, obviamente, que el mismo código vigente, Código Orgánico Integral Penal, establece la figura de traición a la patria
bajo dos modalidades, en tiempos de paz y en tiempos de guerra. No solamente cuando hay conflictos bélicos podríamos hablar de traición a la patria, también podríamos hablar clara y profundamente de traición a la patria en tiempos de paz, es decir, cuando se pone en riesgo la situación del país, de los ecuatorianos y ecuatorianas, como evidentemente, al menos de forma general, consideramos que podría también estar tipificado dentro de esta causal, porque ustedes conocen que el presidente de la República, ya al finalizar este trabajo de investigación por nuestra comisión multipartidista, se llegó a determinar que conocía plenamente de este informe León de Troya, de todo este entramado de corrupción, incluso con las hipótesis y las recomendaciones que le hacía su exsecretario de Anticorrupción, el doctor Luis Verde Soto, en el que ya advertía de estas irregularidades y de lo que conllevaba a la presencia de la mafia albanesa en el Ecuador. Entonces, la masacre en las cárceles, la inseguridad que vivimos en el país, pudo haber sido evitada si el primer mandatario, una vez que conocía, hubiese podido alertar, ¿no es cierto?, denunciar. Pero prefirió callar, como que nada pasaba, y eso obviamente que se relaciona, se concatena con lo que hemos analizado, debatido y discutido, y por eso es que efectivamente empatamos tanto el artículo 129 de la Constitución de la República del Ecuador en el numeral 1 y 2, y se empata con lo que establece el Código Orgánico Integral Penal en sus artículos 23 y 28, que tiene que ver con la omisión impropia, es decir, que también hay delitos por comisión, por omisión, en la que se establece claramente la responsabilidad del primer mandatario. Los ecuatorianos tienen que conocer que hemos hecho trabajo responsable. Se recomienda también entregar toda la documentación que reposa en manos de nuestra comisión para que sea la Contraloría General del Estado, la Fiscalía General del Estado, quienes hagan en función de sus competencias lo que corresponda. Es decir, establecer ya las responsabilidades penales. Nosotros, como dijimos desde un principio, nos corresponde establecer responsabilidades políticas. Esto es un juicio eminentemente político. Las responsabilidades penales le corresponde a otras instancias como la propia Fiscalía General del Estado, la Contraloría General del Estado, y al pueblo ecuatoriano, con toda la razón, con toda la seguridad, establecer las sanciones morales a los políticos que nos causan vergüenza y que en vez de precautelar los sagrados intereses de la nación, como ser los servidores públicos, de estar ahí para precautelar cada centavo que nos corresponde a todos y todas y no hacer todo lo contrario. Así que las cartas están tomadas. También hay que decir y advertirle a ustedes y al pueblo ecuatoriano que este informe no es vinculante. Vamos recién a presentar al Pleno de la Asamblea Nacional. Ayer fue remitido por la señora presidenta de nuestra comisión para que el presidente de la Asamblea, el doctor Virgilio Saquicela, conozca este informe. Hemos sido ya convocados para este día sábado a las 8 de la mañana y conocer ahí recién este informe y que sea analizado, debatido, discutido y, de ser necesario, aprobado por la Asamblea Nacional en pleno. Y luego de esto, si es que esto prosigue, si es que hay los votos respectivos, proseguirá el debido proceso, que es remitir a través de un asambleísta o dos asambleístas que deseen establecer esta denuncia para llamar a juicio político, remitir al CAL, aprueban el CAL, analizando y revisando que contenga todos los requisitos, los presupuestos que establece tanto la Constitución de la República como la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y remitir posteriormente a la Corte Constitucional. Recién ahí ellos remitirán y habría que esperar, de ser el caso de aprobarse este informe el día sábado, esperar de la Corte Constitucional una admisibilidad favorable y proceder con el juicio político, y para ello se necesitaría la mayoría de votos en la Asamblea Nacional. Asambleísta, permítame insistir en la pregunta, ¿no será que como comisión decidieron curarse en salud para que el proceso no se les caiga en la Corte Constitucional, como advirtieron algunos juristas y ciertos sectores que cuestionaron la incorporación de esta figura de inicial que constaba en el informe y que luego fue retirada? De ninguna manera. Siempre desde el momento en que se instauró esta comisión multipartidista hemos recibido improperios, hemos recibido malos comentarios
de constitucionalistas, de abogados, de personas afines al gobierno. Esto es normal que defiendan a su líder, a su representante, y obviamente el quehacer político implica eso, pero nosotros hemos cumplido con responsabilidad luego de cerca de 40 días de investigación, de llamados a comparecencia. Recordemos también que hay un poco de información que es reservada cuando recibimos la comparecencia de representantes del Servicio de Rentas Internas, por ejemplo, de la Unidad de Análisis Financiero, la UAFE. Esa información también, que tiene el carácter de reservada, ha sido presentado y adjuntado, anexado a estas recomendaciones y a este contenido también bibliográfico, y esperamos de que obviamente las instancias respectivas, porque vuelvo y repito, una de las recomendaciones también es que se remita este expediente a la Fiscalía General del Estado, a la propia Contraloría, para que ellos prosigan con el respectivo trabajo que corresponde de acuerdo a sus competencias. Asambleísta Diego Esparza, me queda claro que ustedes retiraron de la recomendación lo que constaba en el informe borrador sobre llevar a juicio político al presidente de la República, invocando el numeral 1 del 129 de la Constitución sobre delitos contra la seguridad del Estado, adaptándolo a el tipo penal de traición a la patria. Pero revisando el contenido del informe, sí hay pasajes donde citan una posible traición a la patria del presidente de la República. ¿Cómo se entiende esto? Es decir, llegan a las conclusiones y luego en la recomendación no lo mencionan, pero sí consta en la parte argumentativa del informe, asambleísta. Eso eventualmente, y es una pregunta que me acaban de pasar, ¿no podría acarrear eventualmente algún tipo de nulidad del informe, más allá de que, hay que decirlo, este es un tema político, no jurídico, pero hay esta discusión, asambleísta Esparza? De ninguna manera tenemos la obligación, la responsabilidad de hacer un análisis amplio de esta investigación, y por supuesto que nosotros, en el análisis que tuvimos durante estos 40 días de presencia con cada uno de los comisionados que representamos a las diferentes bancadas de la Asamblea Nacional, se pudo colegir, se pudo analizar esta figura jurídica. Así que usted cree, señor periodista, que no hay traición a la patria cuando pone en riesgo la seguridad ciudadana del país, cuando a raíz de haber omitido, porque conocía el primer mandatario plenamente las investigaciones, el informe León de Troya, es decir, conocía perfectamente, incluso había sido advertido por su propio representante anticorrupción de su gobierno, y él no hizo absolutamente nada. A raíz de esto se permitió que el país tenga presencia del narcotráfico, que haya la presencia de la mafia albanesa, que haya la inseguridad en las calles que hasta ahora tenemos, que haya la masacre en las diferentes cárceles del país. Entonces, por supuesto que esto se corrobora y es atentar contra el país, porque se está traicionando los sagrados intereses, porque el primer mandatario está obligado por la Constitución de la República del Ecuador a precautelar la nación y hacer un trabajo responsable. Si usted insiste en ese argumento, entonces, ¿por qué finalmente decidieron retirar esa causal? Si usted me señala que en la parte argumentativa están convencidos de que el presidente de la República incurrió en traición a la patria, ¿por qué no mantuvieron esa causal en la recomendación final? Mire, en política se deben atravesar diferentes procesos parlamentarios. La ley orgánica de la función legislativa así lo establece. Por eso, vuelvo y repito, el día de ayer, si bien es cierto, al final coincidimos, porque también esto es cuestión de que exista la intención de recibir el respaldo también en la Asamblea Nacional. Eso es cuestión de votos. En política se maneja así. Si es que había el planteamiento también luego de este requerimiento y de este análisis de algunas bancadas de la Asamblea Nacional para justamente hacer unas modificaciones de este borrador. Vuelvo y repito, porque al final, hasta el día de ayer, o antes de ayer que se presentó, fue un borrador de informe, y finalmente tuvimos que reunirnos y hacer este planteamiento final. Quedó así. Sin embargo, vuelvo y repito, es un informe no vinculante, y la persona, el asambleísta que luego de ser, si es que así ocurre, el día sábado es aprobado en el Pleno de la Asamblea Nacional, finalmente establecerá esta denuncia para remitirlo al CAL, luego esto se remita a la Corte Constitucional, y establecerán ellos, ahí podrán identificar o basarse en cualquiera de los dos numerales del artículo 129, sea el punto 1 o el punto 2, para poder
presentar los argumentos y remitir así a la Corte Constitucional. Así que esto fue un planteamiento del asambleísta Pedro Zapata, que fue acogido por 5 de los 7 comisionados. En todo caso, pues hemos presentado y puesto a consideración, hemos descifrado las irregularidades. Ustedes deben tener ya ese informe también en sus manos para poder ser analizado, y esperamos que finalmente el pueblo ecuatoriano se sienta identificado con nuestra comisión, que entiendan que se ha hecho un trabajo responsable, que se intentó obstaculizar el trabajo de investigación, que muchos de los que se fueron llamados y convocados a comparecer no asistieron justamente a pedido de los quienes están ahorita en el gobierno del señor Guillermo Lasso. Así que ya eso quedará en la historia, quedará también en sus conciencias de que, pudiendo haber contribuido y haber comparecido hacia nuestra comisión legislativa para poder realizar sus aportes luego de esta trama de corrupción que fue denunciada a través de unos audios filtrados a través del diario digital, del medio digital La Posta, pues sean los ecuatorianos y ecuatorianas quienes juzguen y quienes se enteren y sepan por quienes estamos gobernados. Nosotros hemos dicho con frontalidad, estamos frente a un gobierno incapaz, indolente, insensato y sobre todo incapaz, vuelvo y repito, porque no puede solucionar los problemas de la crisis que atraviesa el Ecuador en materia sobre todo de seguridad social y en materia de salud y educación, que es lo que demanda y exige el pueblo ecuatoriano. Asambleísta, digamos que se cumplen todos los pasos. El sábado la resolución es aprobada, posteriormente el CAL remite a la Corte Constitucional. La Corte, por su parte, determina la admisibilidad de este proceso de juicio político y retorna a la Asamblea. ¿Qué expectativas tienen ustedes de aquí en más, o tendrían ustedes de aquí en más, en el trabajo que realice la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, que tendrá a su cargo puntualmente el trámite de este proceso de juicio político? No podríamos hablar de supuestos. En todo caso, si es que eso llegase a suceder, tendríamos ya que debatirlo una vez más en el Pleno de la Asamblea Nacional. Se requerirán 92 voluntades para concretar el juicio político de destitución del presidente de la República, el señor Guillermo Lasso. Usted lo ha dicho claramente, este proceso deberá pasar por manos de la Comisión de Fiscalización. Ahí podría haber una traba, me atrevo a decir yo, considerando que el presidente de esta comisión es gobiernista, atiende y representa los intereses del gobierno nacional, del gobierno del señor Guillermo Lasso. Sin embargo, en algunas ocasiones se ha contradecido el propio asambleísta Villavicencio, por cuanto a través de medios de comunicación también lo ha corroborado y ha dicho que él conocía plenamente de esta trama de corrupción, que fue advertido incluso, y que el primer mandatario no hizo absolutamente nada. En todo caso, habría que esperar. El día sábado es crucial también el presentar este informe de nuestra comisión, que fue trabajado por los 7 comisionados, y luego de este informe, pues entiendo que va a haber un amplio debate. Esa es la democracia. Ahí sí estamos dispuestos a escuchar cada uno de los planteamientos, y finalmente se someterá a votación. Si es que este informe es aprobado por 70 voluntades en principio, pues esto significará de que prosiga con el proceso, y ahí pues le corresponderá a algún asambleísta de estar interesado en hacerlo, pues presentar ya formalmente al CAL y luego a la Corte Constitucional a través de la Asamblea Nacional, para que proceda con el juicio político, que es la recomendación de nuestra investigación. Correcto, asambleísta Esparza. Le quiero agradecer por estos minutos para compartir con usted algunas inquietudes que tenemos respecto de el informe que será conocido por el Pleno de la Asamblea Nacional este sábado. Muy amable, asambleísta Esparza. Gracias a ustedes, la gentileza por la invitación, siempre las órdenes para poder informar a nuestro pueblo ecuatoriano. Un abrazo y que tengan una buena mañana. Lo propio para usted. Gracias al asambleísta Diego Esparza, que integró la comisión ocasional que llevó adelante esta investigación denominada Gran Padrino o Caso Encuentro, como usted le quiera llamar. Así le nombró la Fiscalía a esta indagación previa a esta investigación vinculada a supuestas irregularidades en las cuales estarían involucrados miembros del entorno más cercano del presidente de la República. Veamos qué pasa el día sábado en el Pleno de la Asamblea Nacional. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.